Vamos a ir buscando, luego de entregar a nuestros hijos, vamos a buscar Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Quiero recordarles, para que lo tengan en la programación de los siguientes minutos y horas, que al finalizar el servicio, los hermosos jóvenes de nuestra congregación, encabezados por sus preciosos pastores, Gerardo, Elizabeth, Andri, Maive, van a estar teniendo una venta de postres y de jugo de Jamaica de primera en Profundos para el retiro Metamorfosis. Hay jóvenes que les cuesta costear el costo de la granja que tienen que pagar y del transporte, y ellos se han unido con el objetivo de que ningún joven se quede, de que todos puedan asistir, los que tienen y los que no tienen también. Así que el que quiera y pueda, al finalizar el servicio, visite el stand de nuestros jóvenes para que les apoyemos en este objetivo. Hemos entregado a nuestros niños, ¿verdad que sí? Evangelio según San Lucas, capítulo 24. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos están aquí con el Señor? A ver, despiertos. Ok. Vamos a ubicar nuestros ojitos en el versículo 13. Y comenzamos la lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Lucas, capítulo 24 y verso 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Dile al que está a tu lado: ¿y por qué estáis tristes? Ok, pueden estar sentados. El título de esta palabra, de este mensaje: estando las puertas cerradas. Presta atención a lo que el Espíritu Santo en esta mañana te comienza desde ahora a ministrar, desde el principio hasta el fin, porque tiene un objetivo el Señor con esta palabra muy hermoso en nuestros corazones. ¿Y por qué estáis tristes? A pesar de que Dios nos ha hablado, nos ha enseñado, nos ha anunciado, profetizado las cosas que ahora mismo están sucediendo a nuestro alrededor y que nos ocurren y que ocurren en nuestra sociedad. A pesar de que cuando Él nos dice que en nuestra vida en Él tendríamos momentos tristes, de aflicciones y de pruebas, momentos que son de aparentes derrotas sobre nosotros, deudas y más, pero que en ellas seríamos más que vencedores, porque Jesús dijo incansablemente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no lo digo por decirlo, lo digo con conciencia y responsabilidad. A Jacob le dijo: no tengas miedo, voy a estar contigo. Y te llevaré a esa tierra que irás, y volveré contigo al regresar, porque no te soltaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho.
Pero ¿hace acaso Dios acepción de personas? Y esa compañía durante la travesía de Jacob era con él, mas no contigo y conmigo. Y yo te digo, no, el Señor no hace acepción de personas. Y así como estuvo con Jacob, y así como estuvo con Moisés, y así como estuvo con Josué, y así como estuvo con Samuel, y así como estuvo con David, así como estuvo con Daniel, así como estuvo con los 3 jóvenes, así como estuvo con Jesús, y como estuvo con Pablo, y con Silas, y con Juan, así está contigo y está conmigo. Pero a pesar de que Él anunció que todas estas cosas, y ahora me enfoco más que todo en las cosas que nos generan decepción, que nos generan tristeza, que nos generan dolor, que nos generan impotencia, ira, depresión. Jesús dijo que íbamos a pasar por esas cosas. Muchas son las aflicciones del justo, dice el Salmo, pero de todas ellas le librará el Señor. Jesús, directamente hablando en Juan capítulo 16 y verso 33, dijo: estas cosas yo les he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué significa en mí tengáis paz? Jesús está llevando tu mirada y la mía a Él y no a las circunstancias. Jesús no está diciendo: esto te he hablado para que en las pruebas tengas paz, o para que en la prosperidad tengas paz. Jesús está hablando y está diciendo cosas desagradables. Si ustedes leen el contexto, Él les viene anunciando su muerte, Él les viene anunciando su resurrección, y que su compañerismo físico se iba a acabar y iba a quedar un compañerismo espiritual. Ahí le venía hablando de que se iba a ir al Padre, pero que no les dejaría solo, que les enviaría el Consolador, o que nos enviaría el Consolador. Pero Él les decía: y como les he anunciado esto, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero si ustedes conocieran al Padre, en vez de entristecerse, se hubiesen regocijado de que les he dicho que voy al Padre, porque el Padre mucho mayor y mejor es que yo, decía Jesús. Entonces, cuando Jesús está anunciando eso, termina ese capítulo, es el último versículo del capítulo 16, verso 33, diciendo: estas cosas les he hablado para que en mí. ¿En qué vamos a tener paz? ¿En los gobernantes? ¿En las leyes de las naciones? ¿En el valor de la moneda? ¿En las pruebas, vicisitudes? ¿En los triunfos y victorias? ¿En qué vamos a tener paz? Jesús dijo: en mí tengáis paz. Y lo habla claro y responsablemente. Con mucha responsabilidad habla y dice: porque en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Hoy mira en tu mundo lo que te ha generado tristeza, lo que te ha generado decepción. Míralo hoy. No quiero que estas palabras, no quiere Dios que estas palabras pasen de largo. Y como nos decían las maestras en el colegio cuando éramos rebeldes allá en primaria: Villasmil y compañía, a usted como que le entra por aquí, le sale por aquí. ¿A cuántos les pasó eso? Que no pase así hoy. El Señor quiere que su palabra te dé vida, que su palabra se haga vida en ti y en mí, para que vivamos ese gozo. Y Jesús, hablando de días de tristeza, no para Él, de tristeza por la falta de fe de los discípulos, dice: estas cosas te he hablado para que en mí, y esto lo resalto, en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, no tendrás paz en el mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando esas pruebas llegan, nos vuelven a derribar. A pesar de que Jesús le había anunciado a los discípulos una y otra vez
en paz, en calma, en tranquilidad les explicaba para que ellos lo asimilaran y les decía: vamos a ir sanando enfermos, vamos a ir resucitando muertos, vamos a ir llevando la palabra del reino y muchos van a creer. Pero va a venir un día donde voy a ser entregado en manos de hombres pecadores y malos, y voy a padecer mucho y voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Jesús se sentó con ellos a hablárselos antes de que sucediera muchas veces. Por eso es que en ese verso le dice: estas cosas les hablo para que en mí, en lo que yo les estoy prometiendo, en lo que yo les estoy diciendo, no en lo que el mundo y la sociedad te está prometiendo, sino en lo que yo te estoy prometiendo, tengáis paz. Porque van a venir aflicciones, nos dice Jesús, pero debes confiar. Yo he vencido a este mundo con sus aflicciones y lo he vencido por ti. Entonces, a pesar de que Él nos anuncia las cosas, a pesar de que el Señor viene hablándonos de que sobre la tierra aumentará tiniebla, pero que nos levantemos, dice: levántate a resplandecer, porque mientras en la tierra aumenta la tiniebla, sobre ti será vista la gloria de Dios. Sobre ti está amaneciendo cada día Jehová, su presencia, su misericordia cada mañana, su Espíritu Santo cada mañana, y sobre ti será vista su gloria. Aunque Dios ha anunciado eso y nos lo ha hablado muchas veces, cuando oímos el anuncio decimos amén y aplaudimos fuerte a Cristo. Pero cuando llegue el día de la prueba, cuando llegue el día que las promesas humanas no se cumplen, vuelve la decepción a nuestros corazones y vuelve la tristeza, y en algunos muchos la depresión, y pareciera que se hubiese perdido toda esperanza. Cuando estas pruebas llegan, nos vuelven a derribar emocionalmente, nos vuelven a derribar espiritualmente. Buscamos una excusa razonable para no ir a la iglesia. Buscamos una excusa para no hacer el servicio. Buscamos una excusa para no adorarle y servirle, porque estamos golpeados. Volvemos a caer en el desánimo, en la tristeza, tal como si ya el Señor no estuviese en control, como si ya el Señor no reinara a nuestro favor. Pasó algo desfavorable o pasó algo como yo no quería, y entonces atribuimos exageradamente en ese algo al Señor otra cosa que no es la que está ocurriendo. La Biblia dice que cuando hay torbellinos, el Señor gobierna en medio de los torbellinos. Lo puedes buscar, está en la Biblia, lo he leído. Él se le habla como el Dios que reina en medio de los fuertes vientos y tempestades, y lo demostró Jesús estando en la barca con sus discípulos en el mar. Y el Señor ha dicho en su palabra una promesa entre tantas promesas hermosas, que es tiempo de poner nuestra mirada en ellas y creerlas para poderlas disfrutar. Se moverán los montes y los collados temblarán, pero nunca jamás se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz. Lo puedes leer en Isaías. Puede ser que el mundo se te esté derribando. Puede ser que a tu lado creas o sientas como si se esté cayendo a pedazos. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Ellos no se mueven. Ellos permanecen para siempre. Ellos siguen adorándole y reconociéndole como Rey y Señor. Ellos siguen creyendo que Él está en control. Así como Jesús siguió creyendo que el Padre estaba en control cuando a Él lo estaban enjuiciando injustamente. ¿Por qué estáis tristes? Pero Dios espera de nosotros que creamos a su anuncio.
y que creamos cuando todo parece perdido, y que así como Él venció a la muerte y a la tumba, también nos está dando a través de la prueba tremendas victorias seguras. Pero esta frase, donde termino la introducción, es una frase para gente que vive por fe. La Biblia dice: mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y la Biblia nos explica qué es la fe. Es la certeza de lo que espero. Y en el contexto dice: y si lo esperamos, es porque no ha llegado, es porque solo hasta ahora ha sido anunciado. Y es la convicción, es estar convencido de lo que no veo aún. Y si yo no lo veo, es porque todavía no ha llegado, solamente ha sido anunciado. Y brevemente te voy a contar un testimonio personal, porque el Espíritu Santo así me lo está ministrando en este momento. Hace 20 años era yo un nuevo creyente por la gracia de Jesucristo. Estaba estudiando la palabra en esos días, tratando de aprender del Señor, siendo un bebé espiritual. Se nos estaban dando clases de discipulado bíblico. Llegué al punto de conocer que Dios a todo hijo e hija, a todo creyente genuino, le había dado el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo le había dado dones y talentos para servirle. Y comenzó el Señor a despertar en mí ese deseo por servirle a Él. Y comencé en una oración. Me fijé que la palabra decía que si dos o más nos poníamos de acuerdo y orábamos a pedir algo al Padre, Él oiría y lo haría. En aquel entonces tomé a dos personas de las más cercanas, mi hermana Andreina, una hija de Dios también ya para ese tiempo, y a mi esposa Olga. Conversé con ellas dos y les dije: he leído y he conocido en la palabra que tenemos dones para servirle al Señor. Anhelo saber cuál es el don que el Señor me ha dado para comenzar a servirle. Quiero comenzar a honrar su nombre. Siento el deseo de amar a Dios aún con mi vida, con lo que voy a hacer. Por eso les pido que, como dice la Biblia, que dos o más nos pongamos de acuerdo, que los tres estemos en acuerdo en esta oración. Señor, muéstrale a Carlos cuál es el llamado o el don que tienes con su vida. Ellas dijeron amén. Y desde ese día comenzó la oración de los tres en acuerdo. Les dije: por favor, que esto sea secreto entre nosotros y el Señor, porque así Dios me está enseñando en la palabra que lo haga. Haciendo un paréntesis, te quiero explicar un poquito de mi personalidad referente a eso. Y yo fui un joven muy rebelde. Hacía cosas muy osadas y terribles cuando estaba en el liceo, cuando estaba en esa etapa de desarrollo y crecimiento. Pero realmente dentro de mi corazón había una inseguridad tremenda, había un miedo, lo que llamamos miedo escénico tremendo. Yo era capaz de hacer cualquier cosa, más que cualquiera de los otros de los grupos donde siempre andaba, en cuanto a cosas de rebeldía, de tremendura. Pero cuando a mí me decían que una tarea era una exposición y que tenía que pararme frente al salón a exponer, hermano, se me metía el rabo entre las piernas. Me daba miedo, me daba temor pensar que tenía que pararme ahí a hablar delante de la gente. Para mí, solo Dios sabe lo que estoy diciendo. Era horrible eso. Yo buscaba la manera: profe, si le doy un trabajito, profe, si le hago otro trabajito, profe, si me hace un examen, tienes que exponer. Era terrible, de verdad me daba miedo.
Bueno, las veces que pude evadirlo lo hice, pero otras veces no lo pude evadir y vivía esos minutos allí horribles. Así que apenas yo era un nuevo creyente, apenas acababa hacía poco tiempo de nacer de nuevo, y les digo esto con sinceridad, lo que menos le pedí al Señor, lo que menos pensaba en mi corazón que yo le iba a servir, que era predicar su palabra delante de las personas, eso fue lo que menos le pedí. Yo le decía: Señor, muéstrame si tú quieres que de repente sea diácono y te sirva en la iglesia, o que me ponga a servicio en algún trabajo, o no sé, dime en qué área, dónde voy a colaborar y servir en tu reino. Pero sabe Dios lo que estoy diciendo, lo digo con toda responsabilidad delante de Él. Lo que menos le pedí yo, pero ni siquiera me pasaba en ese tiempo por la mente un pastorado, nunca. Dios lo sabe. Y a los 3 meses de oración recibí una visión en un éxtasis sobrenatural. Yo iba manejando la camioneta de mi papá en el distribuidor de Sabaneta. Estaba trabajando, atendiendo una ruta de venta de pastas alimenticias que yo la atendía, iba con el ayudante ahí a mi lado manejando. Y te digo sobrenatural con toda conciencia, porque en el momento fui separado espiritualmente mientras seguía conduciendo sin chocar con nadie. Fue algo sobrenatural. Y lo que yo vi en el momento, no porque yo lo vi porque lo quise ver, el Espíritu me puso allí como si yo estuviera desde arriba mirando, es esta escena que ahora mismo estamos compartiendo. Yo estaba frente a una multitud, predicándoles la palabra y ministrando sobre ellos. Y cuando yo veía esa visión, era acompañada de un éxtasis que me llenaba de gozo, que me llenaba de una paz indescriptible, como una plenitud, una tranquilidad. O sea, aquello en el instante no me generó ninguna pregunta ni incertidumbre. En ese instante mis lágrimas me di cuenta que salían solas viendo aquello, y yo adoraba al Señor y solo podía decir: gracias, Señor. Amén. Si tú lo dices, Señor. Amén. Recuerdo que esas eran mis palabras. Y de repente comencé a caer en cuenta que al lado estaba el ayudante. Y miré así como con recelo, diciendo: ¿será que él me está viendo llorando aquí solo hablando con el Señor? Y el ayudante iba a pata de rolo así, con la gorra así de lado mirando para allá, ni pendiente de lo que a mí me estaba pasando. Y entendí que había sido una visión del Espíritu Santo. Yo le dije al Señor amén. Cuando llegué en la noche del trabajo a la casa, reuní a Olga y a Andreina y les dije: la oración ha sido respondida, al menos esta parte. Y les expliqué esto que acabo de explicar. Yo iba así, así, y recibí esto así, así, así. Yo le dije al Señor amén. Los ojitos de Olga y de Andreina, con mucho amor y respeto y compasión lo digo, ellas me dijeron: bueno, si vos lo decís. Yo le dije: no, yo no lo digo. El Señor fue el que me lo dijo, me dio la visión. Yo no me veo humanamente capaz de eso. En los siguientes días fue la lucha. Cuando comenzó a bajar la intensidad, la adrenalina del éxtasis sobrenatural, y puse los pies sobre la tierra. Y seguí viendo a aquel joven tan imperfecto que le daba miedo pararse delante de la gente, y comenzó esa lucha. Pero para este entonces, cuando yo oraba, el Señor me daba enseñanzas y yo tenía un cuaderno y yo las escribía. Recuerdo que la primera enseñanza que escribí, el título era: He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ese fue el primer título. Y eso estaba guardado allí, pero yo la escribía porque sentía que el Espíritu me inspiraba, y lo buscaba y estudiaba, pero jamás me veía predicándola. Cuando pasa eso, yo comienzo a pensar en la gente y hay enseñanza, y Dios mío, y me empecé a sentir como acorralado. Y no pasó una semana, se lo puede decir mi esposa y mi hermana Andreina,
No pasó una semana, yo les dije a ella, repito, sin decirle a nadie, que sea Dios el que haga todo. Donde me llamó la entonces líderes de jóvenes de nuestra iglesia Monte de Santidad, Mariela de Cañada Honda. ¿Dónde está Nela? Allá está Nela. ¿Te acuerdas, Nela? Nela era secretaria de nuestro pastor Orlando en la oficina. Y me dijo: Carlitos, el Señor me ha ministrado que en la vigilia de jóvenes que viene, tú seas el que lleve la predicación. Yo le dije: amén, está bien. Y cerré el teléfono y comencé a pensar en aquello. Y yo dije: no, esto es tremendo, esto es terrible. O sea, Dios está diciendo que Él fue el que habló, porque ministró allá una autoridad en la iglesia y me está llamando. El problema aquí, todo está bien, Señor. El problema aquí es que yo no me veo ahí. O sea, yo te creo, yo sé que tú me lo dijiste, pero yo no tengo la capacidad de estar ahí. Pero como no había llegado el día, si no me habían dicho la fecha, yo comencé a orar por la predicación y a seguirle estudiando, que ya la tenía en la libreta, en el cuaderno. Y cuando llegó ese día, me levanté en un ayuno. Y en medio del ayuno, allá en el apartamento, en mi casa, me dio una crisis de nervio. Estaba solo. Una crisis de nervio como no me ha dado en otro momento. Dios sabe lo que estoy diciendo. Lloraba, temblaba, le pedía al Señor que me librara de aquello, como si yo estaba en una aflicción. Lo que vivía era como una aflicción que no tenía, pero eran en mi interior las emociones. Una crisis de nervio. Señor, líbrame. Y si yo hoy me viera diciendo: pero ¿de qué te voy a librar si todo está tranquilo? Y yo le decía: Señor, líbrame de esto. Dame la fuerza para llamar y decir que no puedo predicar, Señor. Trata con ellos. Y el Señor me decía que no. Me vine en un taxi y cuando me bajé en el frente estaba Roberto Carlos sentado ahí en la acerita de las matas esas. Para ese entonces Roberto Carlos era un siervo de Cristo firme. Y yo le dije, él sabía, éramos amigos, y él me dijo: ajá, ¿cómo te sentí? ¿Cómo te preparás? Y le dije: hermano, aquí está el mensaje, pero yo vengo a hablar con Mariela, yo voy a estar en la vigilia, pero yo le voy a decir que yo no puedo predicar. De verdad, me dio una crisis en la casa, estoy emocionalmente muy mal, yo no me veo ahí, esto es terrible. Y abrió la Biblia y me leyó un versículo. Si quieren, convérsenlo con él y pregúntense, nunca se me va a olvidar. Está en la carta del apóstol Pablo a Timoteo y dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para estar otra vez en temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cerró la Biblia y me dice: usted va a predicar, mi hermano. Y yo le dije amén y entramos. Y llegó el momento de la predicación. El pastor Orlando estaba aquí en la vigilia y de verdad no me conocí. Yo me levanté, prediqué, pero te digo, no fui yo, fue el Espíritu Santo en mi vida. Fluyó de una manera tan especial como quizás ustedes lo han visto, y a Él toda la gloria. Y yo no entendía, pero vi que era algo sobrenatural, que era algo que Dios hacía, no nosotros. ¿Qué te quiero decir con esto? Eso fue hace 20 años atrás. Cuando terminé de la predicación y oré, el pastor Orlando se acercó a mí y me dijo: Carlitos, tienes un llamado de Dios en la predicación de la palabra inmenso. Le dije: amén, pastor, sea Él haciendo su voluntad. Y de allí seguí sirviendo al Señor según nos llamaban. Y hoy, por la gracia de Dios y de Jesucristo, estoy delante de la multitud que en aquella visión vi. Semana tras semana estoy delante de esa bella multitud, delante de mi Dios precioso, recibiendo de Él una palabra y llevándola a tu corazón y a tu vida, porque Él un día lo prometió. A un joven incapaz, a un joven lleno de inseguridades y de temores y miedos,
a un joven con heridas en el corazón. El Señor lo había prometido y el Señor lo hizo. Pero desde allá hasta aquí, ¿cuántas cosas crees tú que han pasado? Y desde allá hasta aquí esa promesa siguió incólume. Y hoy está el Señor diciendo: lo que yo prometo, yo lo cumplo. Por eso es que Jesús nos dice: dáselo a Él, Él se lo merece. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Solamente tú eres capaz de hacer las cosas. Solamente tú eres capaz, Señor, de traernos de las tinieblas a tu luz y de poder hacernos capaz de por lo menos ser siervos inútiles en tus manos, para que tu Espíritu Santo pueda fluir a medida que nosotros morimos. Mientras más vivo quiera estar y tratar de hacerlo yo, menos lo haré. Mientras más muerto esté y me quite a un lado, más el Espíritu Santo lo hará en mí y en ti también. Pero por eso Jesús dijo: te he anunciado estas cosas para que en mí tengáis paz. O sea, en Él, en lo que Él te ha hablado, en lo que Él te ha enseñado, en su palabra, tengas paz. Indefectiblemente en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces, en medio de todas las situaciones adversas que hoy te derriban emocionalmente y en unos casos espiritualmente también, Dios está generando tremendas victorias. Jesús fue derribado. Por primera vez consideró Jesús quizás no hacer aquello más tremendo para lo que el Padre lo había traído a la tierra cuando oró en Getsemaní. Pero no consideró él de él desobedecer, sino consideró de hablar con el Padre y en oración tratar de cambiar la voluntad del Padre, tratar de persuadir al Padre que si era para él posible mover su voluntad, porque por encima de todo él le decía: hágase tu voluntad. Pero si es posible, Padre, ustedes entienden, ¿verdad? Si es posible, que me libres de esto. ¿Cuánto más no nos va a pasar a nosotros, hermanos? Pero por favor, tenemos que demostrar en quién hemos creído. Y si no podemos demostrar en quién hemos creído, tenemos que volver a Jesús entonces. Tenemos que volver a sus pies y decirle: Señor, necesito tu fe genuina en mi corazón. Necesito verdaderamente poner mi confianza en el Dios que trasciende los cielos y la tierra y los tiempos. En el Dios que reina por encima de reyes. En el Dios del universo. Necesito que me ayudes a confiar en ti. Número 1, Él dijo que moriría. ¿O no lo dijo Jesús? A ver, ¿cuántas veces le dijo Jesús a los discípulos en los evangelios que moriría? Pero en la misma conversa Él también dijo que resucitaría. Él dijo que moriría, pero también dijo que resucitaría. Él dijo que muchas serían nuestras aflicciones. Como dice el Salmo 34, sin perder el pasaje de Lucas. En el verso 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él dijo que moriría, pero también dijo que resucitaría. Él dijo que muchas serían nuestras aflicciones, pero también dijo que de todas ellas nos libraría. Aunque estaba anunciada su muerte,
Aún así ellos esperaban que no ocurriera. ¿Se acuerdan que una de las veces que les anunció esto, Simón Pedro le dijo: Señor, no, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto acontezca? A pesar de que él había venido para eso y él se los venía anunciando. ¿Se acuerdan que Pedro trató de persuadirlo de que no lo hiciera? ¿Cuántos se acuerdan conmigo? Ajá. Entonces, aunque él se los anunciaba, aunque todos los profetas lo habían dicho, aunque la ley y los salmos lo habían dicho, aunque a través de Moisés Dios lo había profetizado con el Cordero Pascual, aún así ellos todavía esperaban que no ocurriera el momento desagradable de la muerte. Como tú y yo hoy, aún así, cuando se nos ha anunciado que hay días de prueba, no esperamos que nunca ocurran cosas que nos decepcionen. No las esperamos. Pero trató de persuadirlo. Los soldados le decían en la cruz: pero si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas y te salvas a ti mismo? ¿Se acuerdan? Vamos a ver allí en Lucas 24, a expandir la lectura desde el verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Te quiero decir que ya ese era el tercer día que Jesús en varias ocasiones les anunció. Por hablar del anuncio más cercano y más vivito en esos días, va a pasar esto, les dijo Jesús. Pero era un anuncio que venía a través de los siglos, como decía ahorita, desde los tiempos de Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, y en lugar Dios le proveyó de un cordero. Como en los tiempos de Moisés, como decía el Cordero Pascual, y así sucesivamente. En los salmos estaba escrito, en todos los profetas estaba dicho: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dijo a través de Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Estaba anunciado, ¿verdad? Sin embargo, aunque estaba anunciado, los discípulos no daban el brazo a torcer. Ellos esperaban que eso no iba a ocurrir. Y murió. Llegó el día y Jesús murió. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los 11 discípulos que quedaron después de Judas apartarse y morir? Y con las mujeres que le seguían junto a ellos, ¿qué pasó? Perdieron la esperanza, perdieron la perspectiva, perdieron el gozo que tanto Jesús le venía anunciando para que el gozo lo tuvieran. Lo perdieron. El miedo inundó sus corazones y todos se escondieron, se esparcieron y se escondieron por miedo a lo que estaba pasando entre los judíos con Jesús. El tercer día de la semana era el día anunciado por Jesús para él levantarse de la tumba y resucitar. Y la Biblia no dice que ellas venían para ver si había resucitado. Si prestas atención donde estoy leyendo, dice que venían con más especias aromáticas para ponerle al cuerpo. Entonces esperaban que iba a resucitar. ¿Ah? No, pero cada vez que vamos hablando, tú vas a llevar esto hoy a tu vida y a tu corazón. En las situaciones que hoy te están pasando, ¿esperas que Dios las va a resolver? ¿O simplemente ya estás esperando la venida de Cristo y te has dado por vencido? Y te has dado por vencida. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto. ¿Y por qué están perplejas?
¿Y acaso no era eso lo que esperábamos? A ver, ¿cuántos pueden meterse en la escena? Tú sabes que si ellos hubiesen creído que Jesús iba a resucitar al tercer día, no hubiesen esperado amanecer. ¿Saben cómo hubieran hecho? Como los venezolanos en las colas para la leche, ¿se acuerdan? Se iban la noche anterior. ¿Cuántos se acuerdan conmigo de eso? Como los venezolanos en la cola para la gasolina, que nos íbamos la noche anterior. ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuántos lo vivieron como yo? Por gasolina y por leche. ¿Cuánto más si me dicen que Jesús va a resucitar de los muertos y que yo puedo ver ese milagro? Hermano, desde el día que lo bajan de la cruz y lo meten a la tumba, me quedo al lado de la tumba, adorando al Señor y orando. Si lo creo, si lo estoy esperando, si creo que algo sobrenatural va a pasar y ese cuerpo se va a levantar a lo que se cumplan los 3 días, porque Él lo dijo, varias veces Él lo dijo. Así como dijo que sanaría al siervo del centurión y lo sanó. Así como dijo que la hija de Jairo no estaba muerta sino dormida y la despertó. Así como levantó a Lázaro después de 4 días ya fétido. Así mismo Él dijo que al tercer día resucitaba y se levantaba de ese problema y de esa tristeza. Allí hubiesen estado todos. Los soldados hubiesen tenido que ponerse a regañarlos y a reprenderlos, porque querían estar pegados a la piedra, mirando hacia adentro para ver el momento cuando el Señor cumpliría su palabra y su promesa y se levantaría victorioso. Pero no lo creían, aunque se les había anunciado. No lo creían. Venían a traer más especies aromáticas las mujeres, ni siquiera los 11. Las mujeres para el cuerpo. Estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿No se acuerdan? ¿Qué les pasa? Los ángeles enviados de Dios les están hablando. Dios les está despertando. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué te pasa, hombre y mujer de Dios? ¿Te olvidaste de lo que te he venido profetizando? ¿Te olvidaste de lo que te he venido prometiendo? ¿Te olvidaste de lo que te he dicho que voy a hacer? Y le dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y es lo que hoy nos está pasando a nosotros. Antes de ver otra aflicción y prueba que nos decepciona, estábamos fogosos. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando llegó la prueba, no hay esperanza. Mejor que venga Cristo ya. Y de verdad es mejor que venga Cristo. Pero usted sabe en qué sentido lo estoy diciendo. Que venga Cristo ya, porque ya eché a un lado mis sueños y lo que Dios me había profetizado y prometido. Y el Señor, como hoy y como estos días te ha estado alentando, viene y envía un ángel o 2 ángeles o no sé cuántos, y te dicen: te olvidaste de lo que Él te venía diciendo. Te olvidaste ya de que Él te anunció que vendrían cosas así, que te afligirían, pero que Él estaba vivito y coleando, reinando, y que en eso que estaba pasando Él tenía el control por encima de todo, y que así como su muerte dio a luz una gran victoria y vida para millones de seres humanos, así la prueba de hoy será también para la gloria de Dios y para dar una puerta de bendición cuando lo habíamos hecho. Pero somos como Tomás. El Espíritu Santo habla a través del pastor, pero el gozo viene cuando lo vemos. Ver para creer.
Pero Jesús dice, bienaventurados los que creen, aún cuando todavía no han visto. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Apóstoles, despierten su fe. Apóstoles que se olvidaron tan pronto de que Él, el que hizo los milagros con ustedes, les dijo que hoy, al tercer día, hoy se cumplía el tercer día, resucitaría, y que ahora están con miedo, escondidos. Despiértense, lo ha cumplido, ahí está el Señor resucitado. Apóstoles, levántense. Ven lo que está pasando. Dios usando a unos ángeles primero para hablar a las mujeres y despertarles la fe, y Dios usando unas mujeres para hablarle a los apóstoles y despertarlos del sueño. En cuanto a esto, hablando, mas a ellos les parecían locura las palabras de ella. Dios mío, esto es lo más tremendo. ¿Qué lees tú allí que dice? ¿Y no qué? Ajá, solamente estamos leyendo la Biblia 5. Estamos hablando de los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura lo que la ley les vino anunciando, lo que los profetas Dios les vino hablando a través de ellos, lo que Jesús mismo de primera persona les dijo. A ellos les parece locura. Por eso es que a los profetas de Dios a veces nos matan. Cuando no les da chance de matarnos físicamente, nos matan en sus corazones. Porque a veces la palabra de Dios es buena y nos alegramos y decimos amén. Pero cuando la palabra de Dios nos confronta, también es buena, porque nos está despertando del sueño que nos lleva a la muerte y nos está despertando hacia la vida. Y cuando Dios a través del profeta o el pastor habla, te está corrigiendo para vida, para que si te habías salido del punto donde es fe, vuelvas allá y puedas entonces ver la gloria de Dios. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Poquito a poco, con mucha brega, el Señor está comenzando a ayudar a creer a uno por uno, porque todos habían perdido la fe. Esto era una locura ahora para ellos. Yo no sé cuántos pueden meterse conmigo en lo que estaba pasando. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Como tú y tu familia y nuestros hermanos, y comenzamos a hablar y comenzamos a hablar y comenzamos a hablar de todo lo que está pasando, de lo que había sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Sabes que tenían el milagro al lado? ¿Sabes que tenían la resurrección al lado? La resurrección de ellos y del mundo entero. Lo tenían caminando al lado. ¿Y qué no les permitía verlo? ¿Cuántos me ayudan? Hermano, tienes la resurrección contigo, no solamente al lado, dentro de tu corazón. ¿Y qué no te permite verlo y disfrutarlo? La falta de fe, la falta de confianza en que Él es rey aún, y lo será siempre, porque es el rey inconmovible. Eso no te permite verlo. Pero ¿dónde lo veo y cómo? Deja que parezca derrota y parezca muerte, y espera que Jesucristo obre y que haga su milagro. Así
tal cual Él haya prometido. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Dile a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu amigo: ¿por qué estáis tristes? Si ahí pudiera Jesús, lo que pasa es que Él sabe cómo hacer las cosas, ¿no? A lo mejor si hubiese sido yo, le hubiese dicho, al por qué estáis tristes, le hubiese añadido de una vez de impulsivo, le hubiese añadido: ¿no ves que aquí está Cristo y vive y reina? Pero Jesús le dice: ¿por qué estáis tristes sin todavía abrirle los ojos? Porque tenían que abrírseles por la fe. Él tenía que ministrarlos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: fíjense la manera. Este es un leguleyo, el Cleofas este. Fíjense la manera como le trae. Él va a persuadir ahora a Jesús. Miren esto. Le va a dar una cátedra, fíjense. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, tú eres el único que no se da cuenta de todo lo que está pasando. ¿Tú qué? ¿Tienes los ojos cerrados, pastor, que no ves? Sí veo, pero creo en Dios. Sí veo y tengo los ojos abiertos por su gracia, pero creo en mi Cristo. Creo en que Él hace justicia. Creo en su bendición. Creo en que me lleva de su mano. Creo en que bienaventurado es el ser humano cuyo Dios es Él, no importando dónde esté. Por su gracia. Cuando yo digo creo con esta emotividad, no es porque me jacte, porque si Él no me hubiese dado fe, yo no le pudiera creer. Aún la fe con la que le creemos nos las dio Él. Lo estoy diciendo porque me emociona saber que hay un Dios que vive y reina, y lo hace a nuestro favor. Entonces Él le dijo: ¿qué cosas? Jesús se hizo el Willy. ¿Qué cosas? Yo me imagino a Jesús por dentro. Si hubiese sido yo, hubiese pensado: si supieras mí, que a mí fue que pusieron en la cruz por ti, y me hicieron todo lo que me hicieron fue a mí, ¿oíste? ¿Cómo me las vas a contar? Si yo las viví en mi propia carne. ¿Cuántos van conmigo ahí? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Escuchen esto. Aquí está, porque Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí está lo que había en sus corazones, en esta frase. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, nosotros teníamos una esperanza de que Él nos redimiera, pero la incredulidad no le deja ver que están en el mismísimo día de la gloria y del milagro, de que el tiempo de suspenso y de espera se había acabado y ya el milagro estaba hecho. La incredulidad no te deja ver eso. Y estando parado con el milagro allí, la incredulidad te dice: nosotros creíamos que podía hacer algo y redimirnos, pero fíjate, ya hace 3 días que murió. Pero no dicen: pero ya va, 3 días que murió, pero ya va, pero Él dijo que moría, pero que a los 3 días resucitaría. No dice. La depresión, la tristeza, la queja es sinónimo de incredulidad. Y esto no te deja ver lo que Dios puede hacer. Esto no te deja ver lo que Dios está haciendo más allá de lo natural. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él nos dijo, yo quiero que allí digas, y no vamos a pensar en nadie, vamos a pensar en nosotros. Y ahí no leamos como si él les dijo. Como todos nosotros hemos pasado por decepción, como todos nosotros hemos pasado por tristeza, como nosotros hemos pasado por pensar que ya todo está perdido, como todos nosotros hemos pasado por la queja, entonces vamos a tomar esa palabra, porque esa palabra es para nosotros. Entonces él nos dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Estamos ahí, ¿verdad? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara después en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, como ahorita el Espíritu Santo me guiaba, les comenzaba a recordar cómo Dios lo había anunciado desde aquellos días. Eso que estaban viendo hecho. Y aún así ellos, la incredulidad no les dejaba disfrutarlo. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, sírvanos en este momento para reflexionar. ¿Cuántas veces nos ha ardido el corazón aquí en este lugar cuando Él te está abriendo la escritura y te está mostrando y te está profetizando y te está hablando? ¿Cuántas veces te ha ocurrido? Yo no puedo contarlas. Tantas veces que el Señor me ha hablado y me ha levantado y me ha dado una palabra que me saca adelante. ¿Solamente me pasará a mí eso? ¿O será que tú y yo somos iguales? Ardía nuestro corazón y que siga ardiendo, hermano, porque Jesucristo vive y reina. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Sabes que para entender lo que esto significa, que Jesús se parara y les dijera paz a vosotros, tenemos que ponernos, hacer una exégesis y ponernos en el zapato de ellos? Y resulta que había una presión social hostil contra los cristianos de esos días. Recordemos que eran los primeros y que para ellos, para los judíos, Jesucristo era un impostor, un hereje, no el Mesías. Por eso es que dice que ellos estaban escondidos en cierto lugar por miedo a los judíos, así dice la palabra. Y en medio de esa incertidumbre y de ese miedo que ellos tenían, seguramente ellos pensaban: anduvimos un poco de tiempo, 3 años con Jesús, 3 años nos conoce todo el pueblo y todo el mundo, andando con Jesús predicando y haciendo milagros. Y ahora a Jesús lo crucificaron y miren todo lo que le hicieron. De seguro van a venir por nosotros y nos van a hacer lo mismo. Estoy seguro que entre otras cosas ellos pensaban eso. Por eso es que se esparcieron de tal manera. Pero en ese miedo, cuando Jesús llega, siempre sus primeras palabras son estas. Y es igualito. Hoy el Señor viene y te dice, te encuentra angustiada,
te encuentra deprimida o deprimido, te encuentra preocupado, con incertidumbre, con temor del porvenir, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Y el Señor se te presenta, es el mismo ayer, hoy y siempre, y te dice: ten paz, paz a ti, yo reino, cada día tendrá su afán. El Dios que ayer te proveyó soy yo, hoy te voy a proveer también. Allí está Jesús. El Dios que te perdonó ayer es el que te perdona hoy. El Salvador tuyo de ayer es el mismo Salvador de hoy. Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Tuvo el Señor que llegar al extremo de decirles: ven acá, toca, siéntate encima del milagro, ven acá, pálpalo, date cuenta que aquí está el milagro. Aquí está el milagro. Hasta ese punto tuvo que llegar el Señor. Jesús no nos ha dicho que por estar con Él y por ser Él el Rey, no vendríamos a días de prueba, decepciones y tristeza. Él ha dicho que esto vendría, pero que confiáremos, porque Él ha vencido todo esto y nos dará la victoria también a nosotros, haciéndonos más que vencedores por el poder de su resurrección. Qué tremendo es que aunque esto se ha repetido tantas veces, escribí aquí una reflexión entre punto y punto, que dice así: qué tremendo es que aunque esto se ha repetido tantas veces, cuando llega nos vuelve a desalentar. Y cuando luego volvemos a ver la salida, nos volvemos a gozar. Pero bienaventurados los que creen sin haber visto. Esa es la iglesia que Jesucristo, según estamos viendo, espera. Una iglesia que le crea no por la vista, sino por la fe en lo que Él ha dicho. Ok. Vamos ahora a buscar punto número 2 y último punto. Juan capítulo 20, Evangelio según San Juan. El que escuchó último punto no crea que estoy en el final de la prédica. La prédica es de 2 puntos y llevamos 1. Vamos al segundo. Y después del segundo la conclusión. Puede que el segundo punto sea de cuadra llanera, pero lleno de bendición de Dios. El segundo punto es: estando las puertas cerradas. Y buscamos Evangelio según San Juan capítulo 20. Vamos a leer en el primer día de la semana. Estamos ahí, ¿verdad? María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí
Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura. Fíjate esto, porque aún con todo esto no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, que era necesario que en medio del problema, estando el problema allí, la muerte simboliza el problema, ocurriera algo sobrenatural, pero no antes de llegar al problema, sino en el problema, donde Dios glorificó su nombre, fuera del horno o dentro del horno con los 3 jóvenes, donde Dios glorificó su nombre, fuera del foso de los leones o dentro del foso con Daniel, donde Dios glorificó su nombre, dejándolos ir Faraón o abriendo él el mar. En el problema precisamente es lo que va a dar a luz a la gloria de Dios. Cada vez que a Dios se le presenta un problema y a Jesús se le presenta un problema, la perspectiva de Jesús son como esta: la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y esto lo responde en el momento que Lázaro está enfermo. Y después Lázaro se muere, se pone más grave y se muere. Y después de morirse se descompone. Cuando se pierde toda esperanza humana, es cuando Dios está listo para mostrar su poder y su gloria. Y ahí demos la gloria a Él y entendamos que solo Él lo puede hacer. Pero esa debe ser nuestra vida cotidiana. El cristiano, Dios lo ha llamado a vivir de esta manera. Pero ¿cómo yo alimento esto, pastor? ¿Cómo puedo hacer para no vivir carnalmente? ¿Cómo puedo hacer para seguir desenvolviéndome en mis cosas a diario y vivir creyendo? Como tengo que hacerlo yo y como tenemos que hacerlo todos. ¿Cómo lo hizo el propio Jesús? Desde que te levantes en la mañana, búscale con todo tu corazón. Pero cuando te vayas en el día, síguele buscando, haciendo tus cosas. Cuando llegues en la noche, búscale con todo tu corazón. En todo tiempo, colócalo en tus pensamientos y en tu corazón como el primero. Y busca su rostro y vas a ver que la unción de Dios alimentará tu fe. Por eso es que los discípulos estaban con fe, pero tenían falta de fe. Y Jesús les habla de comunión, oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es eso? Eso es igual a comunión. Comunión. ¿Qué necesitas? Comunión con el Señor. Caminar con el Señor, hablar con el Señor, escuchar al Señor, obedecer al Señor, adorar al Señor. Esto es comunión, esto es caminar en comunión con Dios. Quejarme es salirme de la presencia del Señor, porque la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Quién me ayuda con este verso al antónimo? Él no, dice Jorley, Él no habita en la quejanza de su pueblo. Entonces necesitamos comunión para poder creer. Que llegue un punto en donde nuestro espíritu y nuestro corazón y nuestros pensamientos se estén pareciendo al rostro de Moisés cuando bajaba del monte. Que el estar con Dios allí en íntimo hacía que esa gloria de Dios se quedara impregnada en él. Que nosotros quedemos impregnados de Él cada día, buscando su rostro y su presencia, adorándole. Y entonces nos va a alimentar la fe y se va a seguir glorificando en nosotros. A ver, ayúdenme. ¿En cuál? Ajá. Ok. Antes de seguir adelante, yo quiero que vean esto que Dios me permitió ver.
Porque absolutamente nada de lo que Jesús permite que pase es con despropósito o sin propósito. Yo les ruego a Dios que me sigan para que entiendan esto. Todo lo que Jesús hace o permite que ocurra es con un propósito. En todo hay un mensaje de Dios, en todo hay una enseñanza de Dios, en todo hay un aviso de Dios. ¿Tú no notas que en las dos lecturas de Lucas y de Juan, los que se tardaron menos en pasar de la incredulidad a la fe son estos que asomándose vieron los lienzos en un lugar y vieron el sudario en otro? ¿Pero qué es eso, pastor? ¿Por qué la Escritura resalta esto? ¿Por qué el sudario no está tirado normalmente? Me lo quité y lo tiré ahí con los lienzos, sino que los lienzos están tirados, pero el sudario está enrollado, está doblado y colocado. Y esto obedece a una costumbre judía, que cuando estos discípulos lo ven, el Señor utiliza esa señal para quebrarles un tanto la incredulidad que cargaban encima. Y quisiera leértelo un poco en el sentido de la cultura y literario que esto tiene. Por aquí lo tengo para leértelo. ¿Por qué Jesús dobló el lienzo que cubría su rostro? Todo lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra fue con la intención de dejarnos grandes enseñanzas de vida. Muchas de las cosas que registra la Biblia acerca de Cristo fueron simbólicas y aleccionadoras en sí mismas. Un hecho que causa mucha curiosidad es esto sucedido que acabamos de leer, donde nos habla acerca del día de la resurrección de Cristo y del sudario encontrado doblado, que tiene una simbología implícita en la cultura judía. ¿Qué significaban los lienzos doblados en la cultura judía? La cultura judía tiene muchas tradiciones y costumbres. Muchas de estas tradiciones se remontan a los tiempos del Antiguo Testamento y en donde las tradiciones regían la vida de los pobladores de Judá. Estas costumbres fueron pasando de generación en generación. Entre estas tradiciones encontramos que se asemeja mucho a lo sucedido con el sudario de Jesús. Se trata de una costumbre diaria entre el amo y el siervo. Presta atención, una costumbre que ellos practican en el día a día, diaria entre el amo de una casa y el servidor y el siervo. Esta costumbre era inculcada a los judíos desde la niñez y se cumple así. Cuando el siervo preparaba la mesa o la prepara para la comida de su amo, se esforzaba por cumplir esta tarea de la manera que su señor le ordenaba. Y una vez que la mesa estaba preparada, el amo se sentaba. Durante este tiempo el siervo permanecía fuera de la visión del amo a la espera de que éste terminara de comer. El siervo servía la mesa. Cuando estaba lista, se iba donde el amo no le viera y daba el aviso para que el amo pasara y se sentara a disfrutar lo que se le había preparado sobre la mesa. Cabe destacar que el siervo no podía sentarse a comer, escucha esto, hasta que su amo terminase su comida. Una vez terminaba, el amo se levantaba, se limpiaba la boca, la barba y los dedos con el lienzo y lo dejaba en la mesa. El lienzo arrugado significa he terminado. El lienzo arrugado significa he
terminado. Por otra parte, si el amo se levantaba de la mesa y dejaba el lienzo doblado, que fue el caso de Jesús en la tumba, el siervo no podía aún acercarse a recoger los utensilios de ella, sino hasta que su señor regresase y terminara de comer, porque ese lienzo doblado quería decir: volveré. ¿Cuántos van conmigo? Yo amo mucho a Jesús, Él me ha ayudado, ¿no? Y me enamora cada ternura de Él, cada detalle de Él, cada cosa. Tan sabio, ¿no? Y hablándonos en tantos detalles. Él sabía que iban a llegar esos discípulos judíos con incredulidad en sus corazones a asomarse. Y en medio de un milagro glorioso donde Él acaba de ser despertado de entre los muertos, Él está pensando en esto porque el fruto me lo demuestra. Y Él dice: les voy a dejar también aquí un mensaje. Jesús es el amo. Y si Jesús deja el sudario arrugado, el mensaje no dice nada, porque Él les había enseñado que iba a padecer, que iba a morir, que iba a resucitar y que iba a ascender, y que después de un tiempo vendría por ellos y por nosotros, volvería por nosotros. Entonces, si Él dejaba el sudario arrugado, el mensaje para el judío era: terminé con esto, me voy y ya no me ves más. Pero si Jesús lo doblaba y lo colocaba en otro lado diferente a los lienzos arrugados, para que ellos notaran la diferencia: lienzos arrugados, sudario doblado, Jesús les estaba diciendo: no he terminado, todavía me faltan cosas por hacer. Voy, pero volveré a terminar lo que comencé. Y ahí había un mensaje glorioso, el mensaje de venir el Espíritu Santo a hacer iglesia por todos estos años, y el mensaje de ver a Jesucristo venir en las nubes con poder y gloria para levantarnos y entonces en su tiempo llevarnos a la mesa. No fue casualidad. Así como la tradición lo indica, lo que Jesús quiso decirnos cuando dobló el sudario fue la promesa de su venida, de que Él ascendería a los cielos, pero que aún su labor no había terminado y que regresaría a terminar lo que empezó. Nosotros somos siervos a las órdenes del Señor, y así como el siervo no puede sentarse a la mesa hasta que su amo no regrese, nosotros tampoco podemos hacerlo. ¿Cuándo dice la Biblia? Y el Señor prometió que nos sentaríamos a la mesa. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle velando y dando el alimento a los de su casa a tiempo. De cierto os digo que se ceñirá el Señor, hará que sus siervos se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Se acuerdan? No podemos dejar de trabajar para el Señor, porque es hasta que Él vuelva que podremos sentarnos a la mesa, y no cualquier mesa, sino la de las bodas del Cordero. Nada más y nada menos. Por lo tanto, procuremos estar preparados para el día de su venida. Ya hemos sido advertidos acerca de su venida, así que estemos vigilantes, seamos prudentes y mantengamos nuestras lámparas encendidas, porque el novio viene de camino. Amén. Tremendo. Seguimos en la lectura en Juan capítulo 20 y verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho
dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Tú sabes el privilegio que es que Jesús nos haya dicho que el mismo Padre y Dios de Él es el mismo Padre y Dios tuyo y mío. Nada más y nada menos. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, atención iglesia a la lectura, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ahora yo quiero, por dirección del Espíritu Santo, que tú te coloques en ese lugar, en ese punto, allí donde por miedo a algo, ellos estaban por miedo a los judíos, donde por miedo a algo, por miedo a las deudas, por miedo a la economía, por miedo a los problemas en tu matrimonio, por miedo a los problemas de salud que tienes, por miedo a los problemas con tus hijos, por miedo a los problemas en tu profesión, en tu empresa, por miedo a los compromisos que tienes que cubrir y estás quedando mal. Estás escondida, estás escondido, emocional y espiritualmente hablando, y las puertas están cerradas. Las puertas están cerradas. Quiero decirte lo que el Señor me decía hace unos días atrás, aquí en este altar adorando. De allí vino esta enseñanza. Él sabe de compromisos que como familia tenemos que cubrir. Él sabe de responsabilidades. Él sabe cada detalle tuyo y de mí, de cada uno de sus hijos. Y el Espíritu Santo me ministraba y me enseñaba esta palabra allí adorando y me decía: aunque veas que las puertas están cerradas, aunque veas que todas las puertas se han cerrado, ten paz, hijo, porque las puertas cerradas no me detienen, me decía Jesús. Cuando yo quiera, caigo dentro con gran bendición. Caigo dentro donde tú estás, donde mis hijos están. Les abrazo y les digo: ten paz, porque yo, la resurrección y la vida, estoy contigo. Y esto era lo que estaba pasando. Ellos estaban acorralados por el miedo, encerrados, pero con la puerta cerrada. Jesucristo pasa por encima de eso. Pueden estar las puertas cerradas en tu trabajo. Pueden estar las puertas cerradas en tu nación. Pueden estar las puertas cerradas en tu negocio, en tu profesión. Pueden estar las puertas cerradas, pero Jesús sigue siendo igual. El mismo Jesús proveedor, el mismo Jesús sanador, el mismo Jesús restaurador, el mismo Jesús que no lo detienen las puertas cerradas. Y cuando Él determine presentarse, lo va a hacer y se va a glorificar. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Ha hecho tres cosas. Se ha presentado a ellos resucitado y ha hecho tres cosas. ¿Las vieron? La primera,
les ministra paz, les dice: tengan paz. ¿Qué debes tener ahora? Paz en el Señor. La segunda, les muestra una señal. Miren mis manos, miren mis pies. La tercera, les vuelve a ministrar paz. Tengan paz. Ten paz en medio de todo. Ten paz, dice el Señor insistentemente. Le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Antes de seguir en la lectura, quisiera que por un momento analizáramos y pudiéramos aplicar hoy a nuestra vida, a nuestras circunstancias hoy, a nuestros problemas hoy. Okay, ¿cómo puedo yo aplicar esto? ¿Qué significa que yo, como discípulo de Cristo y servidor de Él, hoy pueda estar con las puertas cerradas? ¿Qué significa? La puerta cerrada significa claudicación e imposibilidad. Hay cosas que necesitas hacer y alcanzar y es imposible. Lo vemos imposible. Las puertas cerradas pueden resultar en... Escucha esto. Las puertas cerradas pueden resultar en mejor fruto, más satisfacción y mayor gloria para Dios. Ojalá pudiéramos ubicarnos allí, creer en nuestro corazón esto. Las puertas cerradas ponen a prueba la fe y crean perseverancia. Esperar en el Señor es difícil, pero es un medio por el cual podemos adquirir sabiduría, paciencia y confianza. Las puertas cerradas nos permiten ganar tiempo. ¿Pero en qué puedo ganar tiempo, pastor? ¿Tú sabes que la Biblia dice que el Señor viene por una iglesia santa y sin mancha y ni arruga? ¿Y sabes que a veces nosotros creemos que estamos perfectos y resulta que delante de Dios no lo estamos? Y que el Señor, a través de las puertas cerradas que hoy se nos presentan, nos está procesando el corazón para limpiarnos como oro refinado en fuego, para quitarnos maldad, para quitarnos cosas que no entran al reino de los cielos. ¿Sabías eso? Por eso es que Él dice en la palabra, en la carta del apóstol Pedro: yo no retardo mi promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que soy paciente para con todos, porque no quiero que ninguno se me pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay gente que si vengo hoy se me queda. Eso está diciendo el Señor. Hay gente que cree que se va y si vengo hoy se me queda. Y estoy siendo paciente y estoy tratando con ellos. ¿Sabías ahora, en una de las aplicaciones de puertas cerradas, que las puertas cerradas nos empujan a volver a los pies de Jesús? ¿Sabes que el desespero, la angustia y la necesidad en el ser humano lo lleva a clamar? Lo lleva a buscar a Dios. ¿Te has dado cuenta de eso o no? Siempre oramos, pero cuando todo está bien, la oración es muy pacífica. Demasiado pacífica. Muchas veces es tan pacífica que nos quedamos dormidos orando. Pero hermano, cuando enfrentamos una lucha, cuando enfrentamos un problema grave, cuando estamos en una angustia, pregúnteme si me duermo orando, llorando, clamando: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿A cuántos le ha pasado eso? Solamente yo lo he vivido. Y aquella puerta cerrada se convierte
en el pasadizo hacia una gloria de Dios, porque después que su pueblo clama, no queda otra cosa que pasar. ¿Qué va a pasar? Si su pueblo clama a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Va a responder, porque Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Entonces, la puerta cerrada puede significar proceso para santificarte, para que busques los pies de Jesús y su gloria venga otra vez sobre tu vida. Acuérdate. Hubieron tiempos atrás, te dice el Señor, donde estuviste acorralado como hoy, donde te sentiste acorralada como hoy. Y cuando veías que no había salida, y cuando veías que ibas a salir de todo lo que tenías, clamaste a mí y yo respondí. Y en lo sucesivo te bendije y te levanté. Sin embargo, me has sido infiel. Sin embargo, no has sido obediente y consecuente ni con tus diezmos, ni con tus ofrendas, ni con tu santidad. Has prometido a mí, dice el Señor, y no has cumplido. Has hecho voto conmigo de compromiso y luego te has olvidado. ¿Podría yo llevarte al cielo siendo un mentiroso? No tengo mi promesa por tardanza, sino que soy paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que las puertas que hoy están cerradas para nosotros las aprovechemos para alinear lo que no está alineado con la voluntad de Dios, para pedir perdón, para enderezar el paso cojo y torcido, y para que mañana la gloria de Jesucristo, aún con las puertas cerradas, se manifieste dentro y vemos su gloria. Así como Israel vio pan caer del cielo, así nosotros veamos el pan de Dios descender sobre nuestra casa, la bendición de Dios descender sobre nosotros. Cuando una puerta se cierra, Dios tiene una razón. Él nos está demostrando su amor y protección, incluso cuando no lo veamos. Dios siempre cumple su promesa de hacer que todo sea para nuestro bien. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Capítulo 20, verso 24. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y en este momento el Señor quiere llevarte a hacer una separación y una diferencia entre lo siguiente. ¿Te has cansado de esperar promesas de hombres en esta tierra? Y cuando crees que van a llegar, no se cumplen. Pero unas cosas son las promesas de los hombres, y otras muy diferentes son las promesas de Dios. Cuando los hombres prometen y hablan las palabras, tan fácil se las lleva el viento. Pero cuando Dios habla, es una orden dada desde el cielo, desde el mismo reino de los cielos. Y en el tiempo que Él lo haya señalado, esa orden cobrará vigencia y se cumplirá a la perfección. Pero no podemos ser inmaduros y malcriados y esperar siempre que Él lo haga en nuestro tiempo, porque si no, perdemos la fe.
Si no lo haces en mi tiempo, me tiro a la desdicha, me tiro al desánimo, no te sirvo más. Cuidado con esto. Nuestro tiempo no funciona. El de Dios es perfecto y es eterno. El de Dios es perfecto y es eterno. Pero separa, iglesia, dice el Señor, separa las promesas de los hombres y mis promesas, dice el Señor. Porque yo no soy hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que me arrepienta. Cuando Dios ha hablado, Dios ha cumplido. ¿Sabe qué está pasando en este tiempo? Que el diablo está confundiendo a la iglesia. Y la iglesia vive en una melcocha confundida entre el mundo y lo espiritual, entre la ley y la palabra de Dios y la sociedad. Y esto no puede tener comunión. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No podemos estar tibios, y a veces sin querer estarlo, por estas cosas lo estamos. Hay que separar, porque Dios sabe separar. Y Él siempre ha dicho desde tiempos antiguos: yo sé hacer diferencia entre mi pueblo y el que no lo es. Dios ha mirado por años a su pueblo y estar viviendo revuelto con pueblos paganos. Y Dios con detalle ha separado al uno del otro. Y yo te lo podía explicar con base bíblica hermosa, como por ejemplo la Pascua en Egipto, cuando sacó a Israel. En una misma ciudad, en un mismo pueblo, en las mismas calles, mientras un pueblo estaba siendo atormentado por el juicio, otro pueblo estaba cantando por el perdón y la salvación. Yo no sé cuántos lo entienden, pero si Dios sabe hacer diferencia entre su pueblo y el que no lo es, también nosotros debemos aprender a hacer diferencia entre sus promesas y las que no son de Él, entre su voluntad y la que no es de Él, y no vivir como niños malcriados, apegados a un juguete que no merecemos, apegados a promesas terrenales que para nada convienen. Lo terrenal es eso, terrenal, pasajero, muy efímero. Pero lo que Dios hace será perpetuo, dice su palabra, será para siempre. Es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade con ella tristeza. Mi dependencia es, ha sido, es y será Jesucristo mi Rey Salvador, Jehová mi pastor y nada me faltará. El Dios Todopoderoso, esa es mi dependencia. Ese es mi Dios, el que venció la muerte y se paró y me dijo: voy a mi Dios. Jesús hablando: voy a mi Dios y a tu Dios. Voy a mi Padre y a tu Padre. ¿Sabes qué? Líbreme y guárdeme, Dios, de hoy ser un malcriado, y a ese regalo y privilegio tan grande que Jesús me ha regalado y te ha regalado, de sentirnos hijos de ese Padre, de que ese Padre dice: hijo mío, a través de lo que Jesús hizo, yo no le voy a dar la espalda. El Señor me ayude. Yo quiero, es el mayor privilegio. A veces decimos: ¿quién hubiese nacido con una herencia para no andar tanto bregando? Cuando no éramos cristianos decíamos: ¿quién se sacará el quino? ¿Cuántos se acuerdan del quino? Pero la mejor herencia no es una fábula, no es un cuento. Hoy me gozo recordándomelo y recordándotelo. La Biblia dice que la mejor herencia la tenemos guardada en el cielo, y es con nuestro Padre Celestial. Y como es Él el que lo ha prometido, esa sí viene, esa la creo y esa la disfrutaré. En su tiempo la disfrutaré. A ti la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre. ¿Y dónde estábamos? 8 días después estaban otra vez sus discípulos, gracias mi amor, dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas otra vez? Quiero que sepan
que el primer día fue cuando leímos hace rato y estaban las puertas, ¿qué? Ajá, pasaron 8 días. Los días pasaron. Días van, días vienen. ¿Cómo seguían las puertas? ¿Ustedes creen que eso es casualidad que está ahí? Eso no es casualidad. Eso es Dios amándote. Eso es Dios diciéndote: hijo mío, hija mía, fuerza, confianza en mí. Aunque vea las puertas cerradas, yo paso por encima de ellas. Yo las venzo, yo caigo adentro donde tú estás para abrazarte y decirte: paz. Paz, que yo estoy en control. Paz, que yo soy tu proveedor. Paz, que yo soy tu sanador. Estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Será suficiente para que la iglesia hoy entienda que Jesús le está diciendo: paz a ti, hija mía, paz a ti, hijo mío? A ver, ¿cuántos lo reciben? Señor, gracias. Gracias por venir con perdón y misericordia y no decirme: prepárate porque viene juicio. No, decirme: paz a ti. Yo reino, yo estoy en control. Aunque me cierren las puertas o te las cierren, yo paso por encima de ellas. Soy sobrenatural y así estaré contigo. Gracias, Señor, por ser mi paz, por ser mi salvador, por ser mi proveedor, por ser mi fortaleza, por ser mi salida. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea, Señor. No quiero ni siquiera pensar qué sería de nosotros sin ti. Pero gracias porque hoy estamos en el verdadero. Hoy estamos en la victoria. Hoy estamos en la gloria. Y aunque tengamos que pasar pruebas, la victoria en ti la tendremos, porque tú nos los has prometido, Señor. Gracias. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces te han defraudado tanto los hombres que ya no te queda espacio en el corazón para creer. Por eso es que Dios te está hablando y te dice que separes y que entiendas cuándo son promesas de hombre y cuándo son promesas de Dios. Porque sería triste que, revuelto con la incredulidad que nos ha producido creerle a hombres que no cumplen, caigamos en incredulidad en lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos van conmigo? Es importante hacer la gran diferencia que existe en la cabalidad y la responsabilidad de nuestro Dios santo y cabal, que lo que dice lo cumple, y Él lo dijo así: hasta la última tilde. Todo en mi palabra que he dicho se cumplirá. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo estamos en la oportunidad de ser un pedacito de esa nación incontable, bienaventurada, que el Padre rescata en la tierra, que por gracia de Él hemos recibido fe, un regalo de Él, para creerle aún sin haber visto. No perdamos esa bendición. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. ¿Sabes que hemos confundido
en el tiempo de la prueba y la necesidad con la respuesta de Jesús. Y a veces tu corazón se ha autoherido y endurecido, creyendo que Jesús es duro y está así, y que no ha llegado tu ayuda, tu auxilio y tu provisión porque Jesús es duro y está así. Pero ¿sabes cómo Jesús llega? ¿Cómo pudiera yo saberlo si no fuera por su palabra y su Espíritu Santo? ¿Sabes? Él mostró cómo Él llega en tu necesidad. Él mostró cómo Él llega cuando en la alacena no hay nada y en el banco tampoco, hermano. Él sabe cómo Él llega. Él no llega duro, Él llega con una palabra tierna. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Si Jesús lo sabe todo, ¿será que sabía o no que no tenían, David? ¿Ah? Ya vas a ver para qué les pregunto así. Ya vas a ver para qué Él hoy te pregunta y me pregunta: hijito, ¿cómo están las cosas? ¿Tienes algo por allí? Es para que no de repente llegue la provisión sin Jesús estar presente y tú crees por costumbre que la provisión llega sola. Él se hace presente para que entiendas que con Él viene la bendición, que con Él viene la provisión. Entonces Él llega y te dice: Fernandito, hijito, ¿tenéis algo de comer? Él sabe lo que hay y lo que no hay, bien lo sabe. Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. El sinvergüenza andaba en interiores, pescando en interiores porque andaban entre puros varones. Yo he visto eso en las playas, eso ocurre. Pero cuando vio que era Jesús, agarró rápido los chores y la franela. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar para que no lo viera Jesús en interiores. Se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, estaban cerca. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Quién puso las brasas en tierra mientras ellos estaban haciendo lo que Él les dijo? Él les dijo: tiren la red allá, pero Él se quedó ahí. ¿Quién puso las brasas y el pececito y el pan? ¿Sabes que cuando tú y yo no tenemos, el Señor se toma el detalle de prepararnos? Y de repente alguien llega, y ese alguien que es mi amiga, tu amigo, tu hermano o tu hermana, es el ángel que el Señor ahora está usando para ser detallista contigo y decirte: hijito, hijita, sé lo que estás padeciendo, pero yo soy tu proveedor hasta que esto pase. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Acordémonos que era Jesús resucitado, nada más y nada menos. Venimos en el contexto de la lectura, ¿verdad? Era Jesús resucitado. Yo me imagino que Pedro pensaba que estaba allá en el trono y por eso andaba pescando en interiores, y cuando lo vio se asombró, pero era Cristo resucitado. Entonces ellos no le querían preguntar. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastoreas mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Terminando en este pasaje, te doy este mensaje en estas últimas palabras. Jesús estaba asegurando, resucitado antes de subir al cielo, de que nosotros, sus siervos, entendiéramos el sentimiento hacia su pueblo, hacia sus ovejas. Y si ustedes notan, el Señor está dándonos una orden diciendo: apaciéntalos. Llamo a los adoradores arriba. El Señor está dando una orden a sus siervos diciéndonos: apaciéntalos. Por eso es que te decía ahora mismo, Jesús no está parado duro contigo. Jesús te está diciendo: hijita mía, hijito mío. Jesús te está abrazando y te está apacentando, te está sanando, te está ayudando. Pero recuerda, si alguna puerta cerrada llega o llegó, es para que Él se manifieste dentro. Él no se va a quedar fuera. Lo dejó demostrado. Él estaba dentro del horno. Él estaba dentro del foso de los leones. Él estaba dentro del mar. Él estaba dentro de donde ellos estaban reunidos. Él está dentro de la situación en la que tú hoy estás y yo hoy estoy. Él está allí con nosotros. Conclusión. Aunque las puertas se muestren cerradas, aunque parezca que nada funciona, aunque huela como que aquella esperanza se había muerto y está en la tumba, recuerda que es cuestión de tiempo, de que se cumpla el tercer día. Y la esperanza que un día resucitó va a volver a resucitar en tu vida. ¿Ok? Aunque las puertas se muestren cerradas, iglesia, Dios te dice: Él está dentro contigo. No mires las puertas, porque si miras las puertas, tu fe estará puesta. Está bien, yo espero provisión, pero ¿cómo me va a llegar si la puerta está cerrada? Y mirar la puerta cerrada te va a llevar a no creer que va a llegar la provisión. De hoy en adelante, cuando yo vea las puertas cerradas, voy a entender que Jesús sobrenaturalmente pasa por encima de ellas y llega dentro donde yo estoy, donde tú estás, y su bendición nos alcanza. Amén. Dice el Salmo 5, versos 11 y 12: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Promesa de Dios. Romanos capítulo 8. Y verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, repite conmigo, todas las cosas, las que hoy están pasando, las que nos están pasando, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes por qué no puedes ser derrotado y derrotada? No porque tú eres el Führer, o porque tú eres la última Coca-Cola del desierto, o porque tú eres protagonista y el especial. No es por eso. Es por el propósito de Dios. Es porque Dios tiene un propósito con haberte traído en este tiempo a esta tierra y haberme traído. Hay un propósito, y nuestra vida circunda ese propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, repite conmigo, iglesia, en todas estas cosas que hoy nos pasan, en todas estas cosas que hoy vemos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, amén. Dale el aplauso a Él. Él se lo merece. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Porque en ti la esperanza no avergüenza. Gracias, Señor. ¿Hay alguien que no haya alguna vez con una oración invitado a Jesús a su corazón para ser su Salvador y quiera hacerlo en este momento? Si hay alguien que quiera hacerlo, levantas tu mano. Yo quisiera orar por ti, orar contigo. ¿Hay alguien que quiera decirle a Jesús que venga a su corazón y sea su Dios y Salvador? Ok. Padre, gracias, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de ti. Te doy gloria, honra y honor, porque yo sé que esta palabra no es mía. Yo no lo hubiese entendido. Esta palabra viene de tu Espíritu Santo, y por lo tanto ha alimentado a nuestros espíritus y a nuestros corazones, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Es medicina a nuestros huesos. Y yo sé, Padre, que en lo consecutivo voy a ver cómo tú respaldas tu palabra, siguiéndola con prodigios, con señales y con milagros. En este momento oro pidiéndote perdón por tu pueblo y rogándote que, como nos los enseñaste que lo hiciste en esos días, hoy te presentes dentro del lugar donde están tus hijos e hijas con las puertas cerradas, con la necesidad latente, con el problema latente. Te suplico que te presentes dentro, que podamos verte por la fe y confianza a ti y a tu palabra, abrazarnos y decirnos: paz a vosotros, yo estoy en control, yo soy Jesucristo, tu Rey Salvador, que prometió ir contigo todos los días de tu vida hasta el fin de este mundo. Señor, gracias. Bendícenos escondidos en ti. Ayúdanos a seguir adelante y enciende la llama, el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, para gloria de tu santo nombre. Amén y amén.